Y bueno, pues estamos de regreso y como le dije, tenemos entrevistas en el estudio y me da mucho gusto recibir nuevamente en esta su casa al profesor Eduardo Castro Casanova, también conocido como el Vaquero, ¿verdad? Sí. El Vaquero, maestro de vocación y pasión, se pudiera decir. Bienvenido, antes que nada, gracias por estar nuevamente con nosotros. Pues otra vez, muchísimas gracias por la invitación, Montserrat. Pues aquí estamos otra vez para hacer unas aclaraciones y puntualizar algunos datos que se nos fueron la primera vez, ¿no? Así es que, bueno, dado el tiempo, pero la importancia de las telesecundarias en la educación de este país y particularmente en nuestro Aguascalientes. Es importante, es vital, es llegar la educación a donde tiene que llegar. Así es, y bueno, en este caso la modalidad telesecundaria que comentamos en el episodio pasado, pues van a los rincones rurales, porque esa es la modalidad de donde se justificara ya un grupo, 15 alumnos que se egresaran de la primaria, ya se hacía, se fundaba una telesecundaria en aquellos tiempos. Ya se fundaba porque sabemos que pues ya venía marcado cuántos venían de sexto, cuántos de cuarto, se hacía una proyección, decían, bueno, aquí se funda una telesecundaria. Y se vino el boom de las telesecundarias. En los años 80, para ser precisos, el 2 de septiembre de 1980, se pone la primera piedra en la primera telesecundaria. El programa pasado dimos ahí unos datos y de adrede, porque así somos los maestros, damos unos datos para... A ver quién nota la error. Y sí hubo algunos que dijeron, son más años. Sí, vamos a cumplir 44 años de la fundación de las telesecundarias aquí en el estado. Y bueno, aquí me surge algo, porque si las telesecundarias surgen precisamente con tecnología para poder llegar o acceder a los lugares hasta más recónditos, sin embargo fueron los que más sufrieron con la pandemia porque no llegaba la tecnología, aunque parezca un tanto incongruente. Así mero, fíjate que la pandemia, como en todos los sectores, vino a marcar el antes y el después. Antes vivíamos bien bonito, teníamos nuestros proyectos, todo a gusto, incluso la televisión, porque todavía funcionaba de esta forma la modalidad de televisión. Viene la pandemia y ¡pum!, nos agarra todo el mundo descuidado. O sea, ¿cómo lo hacemos? Aquí volvimos a reinventarnos otra vez los maestros, reinventar la situación, cómo hacer llegar las tareas a nuestros niños en las zonas rurales, porque pues ya ves que estamos confinados en casa, no podemos salir, algunos maestros, pues ya algunos de edad avanzada, que se les complicaba, muchos muy jóvenes, la telesecundaria, creo que son muchos más jóvenes que ya los más viejos como yo. Pero nos vino a cambiar muchísimo porque había que llevar los trabajos a las comunidades. Y luego había que hacer trabajos en las plataformas porque había algunas en Classroom, y que bueno, para muchos maestros eran nuevas plataformas, que había que actualizarnos en ellas. Y después sí vinieron algunos videos en otras plataformas como en Facebook, como no sé qué, no me acuerdo ahorita de otras tantas que había que programar con los niños las clases, pero el problema era que en las comunidades no había, muchos no tenían, internet, no tenían celular. Claro. Porque muchos niños antes no había tanto como ahorita el boom que casi cualquier niño trae un celular. Todavía antes de pandemia era muy escaso los niños que tenían un celular. Y bueno, y si tenían, pues no había internet, o sea, el tener acceso a los medios estos de comunicación era muy limitado, muy complicado. Y bueno, pues aún así, telesecundarias, de verdad, hay datos que hicimos nuestro esfuerzo y que fuimos hasta allá, y los maestros iban a llevar trabajos, se conectaban, grababan sus clases y luego se las transmitían. Hicimos un esfuerzo, yo creo que todo el mundo hizo su esfuerzo para que la educación no cayera, que aún así tuvimos muchísima deserción. Regresamos después de la pandemia y las escuelas, pues había mucho vacío de niños que pues desertaron, se nos fueron. Y luego, bueno, viene un programa de Los Sueños se Cumplen en el Aula, un programa estatal en el que fuimos a rescatar a estos niños que ya se habían incorporado al trabajo y pues los recuperamos muchísimos, cerca de 19,000 niños desertaron la educación básica, y recuperamos una cantidad, como el 80% se recuperaron todavía para que continuaran con ello. Es que sí me llama mucho la atención porque solemos hablar de la educación, de hecho hace poquito hablamos que incluso la propia gobernadora Tere Jiménez hablaba de que por fin ya se había regularizado el nivel que traíamos en materia educativa previo a la pandemia, porque como decía, se dio un bajón. Sí.
pero sí se escribe diferente la historia de la educación rural en México. Aguascalientes, si bien es un estado pequeño, con mucha conectividad, no tenemos tanta marginación como otras entidades de la República, pero finalmente son zonas rurales que carecen de muchas cosas, Sí. de lo básico, y pues obviamente es el doble esfuerzo para llevar educación. Sí, y tiene razón. Afortunadamente nuestra entidad está muy bien colocada en eso. La marginación es muy escasa. Sí hay zonas que sí se nos complica, como en todo, pero es menos. Porque también las vías de comunicación, todo es muy cercano. O sea, podemos ir de aquí al norte en corto, en una hora estamos en Cocío, o en menos, en Calvillo, acá en el Llano, acá para la parte sur. O sea, estamos muy conectados. Pero aún así tenemos esos espacios todavía que se nos van quedando, y todo por la tecnología. Es que ya los programas, ya viene todo, viene muchísima información que hay que descargar ya, porque ya no es, recalquemos otra vez, los libros ya no es que todo esté en la receta en el libro, ya no, los maestros tenemos que ahora hacer ahora unos proyectos junto con los niños, junto con la comunidad, junto con padres de familia, y hacer el proyecto y luego investigar, y luego hay que ir a las plataformas, hay que buscar, pero nos encontramos con algunos detalles en algunas escuelas que no tienen el internet. Entonces hay ciertas fallas, y si hay, pues hay fluctuaciones, no todos alcanzan, no todos tienen tableta, que se ha dotado, están dotando poco a poco las escuelas de estos medios para que los niños tengan acceso a estas tecnologías, pero de a poquito. ¿Y cuál es el reto en este momento? Y digamos que a manera de resumen, ¿cuál es el reto mayor que enfrentan las telesecundarias o valga la expresión, las secundarias a distancia en Aguascalientes? Sí, yo creo que uno de los retos mayores que tenemos, entre varios, es la tecnología. Vamos a ver que ya la tenemos, pero tenemos mucha deserción. En el medio rurales, fíjate que todavía no podemos aterrizarlos, de que los niños que nos queden ahí terminen la educación básica, porque en algunas familias se vino ahorita mucho de moda el asilo político en Estados Unidos, y tuvimos un montón de bajas porque muchos niños, muchas familias se fueron a Estados Unidos en calidad de asilo, bueno, en asilo político. Y un dato a mí me gustaría hacer énfasis, y eso contrarreloj ya, ¿todavía existe esa segmentación en el sentido de que les dan preferencia de la educación a los hombres que a las mujeres? Fíjate que curiosamente tenemos más niñas que niños. Que ya vamos de gane. Sí, de hecho, sí, y las niñas, o sea, sí, yo me acuerdo los primeros años, sí eran más niños que niñas, incluso había programas de gobierno en las que apoyaban más con becas a las niñas para que fueran a las escuelas. Y hoy no, hoy las niñas van por arriba, y son las que le mueven, las niñas vienen súper empoderadas, de verdad, son las que, bueno, al menos en mis escuelas, las niñas son las líderes, son las que hay que hacer esto, vamos con otro, vamos a buscarle, las niñas. Y los niños pues también ahí van, pero hemos visto que con mucho agrado que las niñas van por arriba, yo creo. Pues yo quiero agradecer nuevamente al maestro Eduardo Castro Casanova que nos haya acompañado. Mire, es un tema que si bien estamos hablando propiamente de las telesecundarias, hemos estado y seguramente seguiremos abordando el tema de la educación desde un punto de vista práctico, terrenal, por así decirlo, sí, porque es un maestro en contacto día a día con los problemas educativos. Claro. Pero por lo pronto, pues muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti por la invitación, y las veces que sean necesarias, aquí vamos a estar. Muchísimas gracias, profesor, gracias. Gracias. Saludos a Calvillo, ¿verdad? Claro que sí, saludos otra vez a Calvillo, allá a la panadera y puntos intermedios. Muchas gracias, vamos a una pausa, regresamos, tenemos más información para ustedes.